Imagina esta escena. Hey, Llamas a tu perro. Ya es hora de que coma. Se acerca, moviendo la cola. Pero algo no está my bien. God, what is that? En el hocico trae algo que no debería estar ahí. Un brazo humano. Era enero de 1981. Un perro que vivía cerca de una zona boscosa en el condado de Harris, Houston, regresó a casa con algo imposible en el hocico. No era un juguete. No era un animal. Era un brazo humano, ya en avanzado estado de descomposición. What is that? El hallazgo alertó de inmediato a los dueños y a las autoridades. La búsqueda comenzó en los alrededores de Wallaceville Road, una zona pantanosa, poco transitada, casi olvidada en aquel entonces. El 12 de enero de 1981, la escena terminó de revelarse. Los restos de 2 personas fueron localizados formalmente. Llevaban allí cerca de 2 meses. El hombre había sido golpeado, tenía los pies atados. La mujer había muerto por asfixia. Pero había un detalle que dejó a los investigadores en silencio. El otro brazo del hombre seguía sujetando la mano de la mujer, como si incluso en sus últimos momentos no hubiera querido soltarla. It was a deeply sad scene, almost unreal, like Fue una escena profundamente triste, they had suffered. That the end was not casi irreal, como sacada de una película. Todo indicaba que habían sufrido, something out of a book. que el final no fue rápido. Suggested they had suffered. Y aún así, el hombre seguía sujetando la mano de la mujer. The man was No era un gesto casual, era un último acto de compañía. Por esa imagen imposible de olvidar, los medios bautizaron el caso como Romeo y Julieta de Houston. La zona era boscosa, húmeda y pantanosa, a unos 30 metros al sur de Wallaceville Road, lejos de las casas, lejos de miradas curiosas. Un lugar donde el silencio pesa distinto. Allí, entre árboles bajos, maleza espesa y barro, algo no encajaba. Un perro local había regresado a casa con algo en la boca. No era un hueso de animal, era un brazo humano. Between the trees, just a few feet apart from each other, lay 2 bodies. Entre los árboles, a pocos pies de distancia uno del otro, yacían 2 cuerpos. No estaban enterrados, no estaban cubiertos. Habían sido abandonados sobre el terreno, expuestos durante aproximadamente 2 meses a la intemperie y a animales salvajes. El deterioro era severo. Los restos estaban parcialmente esqueletizados, pero aún así, la escena hablaba. El hombre estaba atado, amordazado con cinturones y toallas. Presentaba signos claros de golpes brutales. No murió rápido. Todo indicaba que había sufrido. La mujer había sido estrangulada. Su cuerpo estaba colocado de una forma que los investigadores describieron como una postura similar a la oración. Un detalle estremecedor. Y entonces algo que ninguno de los agentes olvidaría. A pesar del tiempo, a pesar del deterioro, el hombre seguía sujetando la mano de la mujer. No era un gesto casual, no era producto del azar. Era un último acto de compañía. Todo indicaba que habían sufrido, que el final no fue rápido, y aún así, él no la soltó. I've seen some tough scenes, but He visto this one was escenas different. duras, pero esta era distinta. There was no rush, no chaos. No había prisa, Something no había caos. intimate. Había algo They'd faced the end together. íntimo, como si hubieran enfrentado el final juntos. Eso no se te borra. Intimate. Sabías que no era un They'd crimen faced the end cualquiera. Cerca de los cuerpos se encontró una toalla ensangrentada, restos de ropa común, ninguna identificación, ningún documento, ningún objeto personal que contara una historia. El entorno pantanoso, la humedad y la fauna local habían hecho su trabajo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Quién los dejó ahí? ¿Y por qué? No había denuncias recientes que coincidieran. No había vehículos asociados en la zona. Sin nombres, sin pasado, sin nadie que preguntara por ellos. La policía los registró como Jane Doe, John Doe. Se tomaron huellas, se archivaron fotografías, se hicieron descripciones generales. Pero en 1981, el ADN forense no era viable. Las bases de datos nacionales eran limitadas. La difusión mediática era mínima. El caso comenzó a enfriarse casi de inmediato.
Mientras tanto, en Florida, una familia intentaba denunciar la desaparición de una joven pareja. La respuesta fue siempre la misma. Son adultos, se mudaron a otro estado, no hay delito. La denuncia no prosperó. Y entonces ocurrió algo que selló el destino del caso. Meses después, una mujer se presentó ante la familia del hombre. Dijo llamarse hermana Susan. Aseguró pertenecer a un grupo nómada religioso conocido como la Familia de Cristo. Su mensaje fue claro. Ellos están bien. Se unieron voluntariamente. No quieren contacto. Incluso ofreció devolver el automóvil del joven, a cambio de dinero. La familia desesperada pagó. Ese relato fue suficiente para que la policía asumiera una conclusión peligrosa. Desaparición voluntaria. El expediente se cerró. Cuando una familia recibe una historia así y no hay pruebas que la contradigan, el caso quedó marcado como no prioritario. Con el paso de los años, nadie reclamó los cuerpos. Nadie preguntó por ellos. Nadie conectó ambos casos. Jane y John Doe fueron enterrados en una fosa común del condado, en el cementerio de Harris County. Allí permanecieron 40 años, sin nombre, sin justicia, sin historia. 2 personas fueron asesinadas, sin que nadie lo supiera. Una mentira bastó para silenciar las preguntas durante décadas. Y una imagen final que aún persigue a quienes la presenciaron. 2 cuerpos hundidos en el barro. El bosque completamente en silencio. Y una mano aferrada a la otra, incluso después del final. El tiempo pasó. Las tumbas sin nombre siguieron ahí, y el bosque guardó el secreto. Pero los casos no siempre mueren. A veces solo esperan. En 2011, 3 décadas después del hallazgo, el condado de Harris comenzó a revisar una larga lista de casos olvidados. Entre ellos, 2 tumbas sin nombre, Jane Doe y John Doe. Así los habían registrado. Para la prensa, eran los Romeo y Julieta de Houston. La decisión fue silenciosa, casi burocrática: exhumar los cuerpos. No había nuevas pistas, no había sospechosos, solo una esperanza: que algún día la ciencia lograra lo que la investigación nunca pudo resolver. Cuando exhumamos restos tan antiguos, no buscamos respuestas inmediatas, buscamos posibilidades futuras. ADN que hoy nos sirve, mañana puede ser la clave. Es un acto de fe científica. Se tomaron muestras óseas, se almacenaron, y el caso volvió al archivo. Ese mismo año ocurrió algo inesperado. Un hombre encarcelado en Ramsey Unit Prison, Texas, pidió hablar con la policía. Su nombre, Leonard James Whitmore. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su relato fue directo. En los años 90, maté a una pareja. Los llevé a una zona boscosa, cerca de Houston. Nadie me vio, nadie preguntó. Los dejé ahí y seguí con mi vida. Pero ya pasó mucho tiempo. Y creo que ya es momento de decirlo. Los detalles parecían coincidir. La policía dudó, pero escuchó. Cuando alguien confiesa algo así, no puedes ignorarlo. Aunque el instinto te diga que hay algo raro, nuestro trabajo es comprobar, no creer. Brooks y su equipo revisaron registros penitenciarios, fechas, movimientos del recluso, detalles geográficos. El problema apareció rápido. Whitmore estaba encarcelado antes del crimen. Confundía fechas, mezclaba escenas de otros casos. Desde el inicio todo nos pareció raro. Le pedimos que describiera la ropa de las víctimas. Dijo que no lo recordaba. Le preguntamos cómo había dejado los cuerpos. Respondió que uno encima del otro. Nada coincidía. Quisimos creer que era él. Habría sido una respuesta, pero no, solo estaba intentando engañarnos. Finalmente confesó la verdad. No buscaba redención, buscaba beneficios penitenciarios. Un traslado, mejores condiciones, más horas fuera de celda.
No era la primera vez. Algunos internos estudian casos antiguos y los repiten esperando recompensas. Cuando se comprobó que no sabía nada real, todo se vino abajo. Leonard James Whitmore llevaba preso en la cárcel del condado de Harris, en Houston, desde 2002. Para 2011, ese lugar era un infierno. Ese año murieron 20 reclusos, el doble que el año anterior. Falta de personal, fallas médicas, celdas de aislamiento 22 horas al día, sin televisión y con visitas casi inexistentes. Era considerada una de las cárceles más duras de Estados Unidos. Leonard cumplía cadena perpetua por espionaje, entregar información clasificada a un gobierno extranjero. Un delito federal sin posibilidad de libertad. Entonces hizo algo extraño. Quiso ser juzgado por otro crimen, un doble homicidio ocurrido cerca de Houston. Si era condenado por asesinato en Texas, no iría a una prisión federal de máxima seguridad, sino a una State Jail. Lugares como Pam Lychner State Jail o Lucille Plain State Jail, con patio, áreas comunes, televisores, incluso tabletas para música y libros. Para alguien sin futuro, no era justicia lo que buscaba. Era una opción mejor. Leonard James Whitmore creyó haberlo planeado todo. Pero su plan nació roto. Desde el inicio era una mentira y nunca habría funcionado. Aún así logró una cosa: hacer perder tiempo a la policía. Su idea era simple: ser juzgado por un doble asesinato. Creía que con eso podrían moverlo a una prisión estatal de Texas bajo un extraño intercambio de custodia. Incluso pensó en terminar en la unidad Estelle, en Huntsville. Pero había un problema. El espionaje es un delito federal. El asesinato común es un delito estatal. No funcionaba así. Le faltó informarse un poco más. El caso volvió al silencio. Mientras los cuerpos esperaban, el mundo cambiaba. La genealogía genética forense empezó a resolver imposibles. Identidades olvidadas, casos sin rostro, familias sin respuestas. En Texas, una organización comenzó a colaborar con la policía. Su nombre, Identifinders International. En mayo de 2021, las muestras recogidas una década antes, en 2011, fueron reanalizadas. Esta vez no se compararon con bases policiales, sino con bases genealógicas públicas. El proceso fue lento, meticuloso, doloroso. Surgieron coincidencias lejanas, apellidos dispersos, ramas familiares rotas, hasta que poco a poco el rompecabezas empezó a encajar. Cuando apareció esta tecnología, para nosotros fue casi un milagro. Se llama genealogía genética investigativa. En pocas palabras, no busca al sospechoso directo, busca a su familia. Solo necesitamos una muestra de ADN. Con eso, podemos ver parientes biológicos a lo largo de varias generaciones, padres, abuelos, primos lejanos. A veces retrocedemos 6 o incluso 8 generaciones. No es magia, pero cuando funciona, cambia casos que llevaban décadas completamente estancados. Jane Doe y John Doe dejaron de ser números. Sus nombres eran Harold Dean Close Jr., Tina Gail Lynn. No fue un momento de celebración, fue un momento de silencio. Porque cuando devuelves un nombre, devuelves también todo lo que se perdió con él. Cuando la policía logró identificar los cuerpos de Dean y Tina mediante ADN, revisó los archivos antiguos. Ahí apareció algo inquietante: un registro olvidado. La familia había intentado denunciar su desaparición años atrás, pero la negligencia de las autoridades nunca permitió que el caso avanzara. De inmediato, los investigadores llamaron a los abuelos en Florida. Al otro lado de la línea, entre lágrimas, hicieron una sola pregunta: ¿y dónde está la bebé? Where is the baby? When they asked us, where is the baby?
Cuando nos preguntaron, ¿dónde está la bebé?, nos miramos entre todos. ¿Una bebé? Ya era un shock descubrir que los Romeo y Julieta y Harold Inclus y Tina Linclus eran la misma historia. Pero saber que además había una bebé, eso nos dejó sin palabras. Silencio. Shock. Nadie en Texas sabía que existía una bebé. En ese instante, el caso dejó de ser solo un doble asesinato. Se convirtió también en la búsqueda desesperada de una niña desaparecida. Las miradas se dirigieron a un solo lugar: una secta. Se ordenó un rastreo inmediato. Se revisaron movimientos, nombres, antiguos miembros. La investigación acababa de entrar en su parte más oscura. Se hacían llamar la familia de Cristo, aunque en algunos registros aparecían como los cristianos descalzos. Era un grupo religioso radical y nómada. Predicaban la separación total del mundo material, la renuncia absoluta a las posesiones y la ruptura de todo vínculo con familiares que no formaran parte del grupo. Existieron poco tiempo, apenas unos 10 años. Desaparecieron silenciosamente a comienzos de los años 90. Los miembros vestían túnicas blancas y solían caminar descalzos. Eran conocidos por viajar por todo el país en camionetas, viviendo en comunas temporales. Al mismo tiempo se revisaron archivos antiguos. Diciembre de 1980. Una mujer que se hacía llamar Hermana Susan contactó a los padres de Dean. El encuentro ocurrió en el hipódromo de Daytona, Florida. Susan devolvió el auto de la pareja a cambio de dinero. Según los testimonios, no estaba sola. Otros miembros del grupo la acompañaban. Parecían ausentes, como bajo algún tipo de control, mental o quizá químico. La policía intentó rastrear a esa tal Hermana Susan. No había registros. Se localizó a algunos exmiembros del grupo. Se obtuvieron testimonios, pero nada concreto. Con el tiempo se confirmó algo inquietante. Era una estructura jerárquica. Los hermanos y hermanas mayores tomaban todas las decisiones. Incluso decidían quién se quedaba con los niños. Un exmiembro lo resumió así: el peor pecado era abandonar la secta. Dios lo condenaba. Muchos que intentaron irse nunca volvieron a ser vistos. Muchos fuimos engañados. Yo estaba pasando por una depresión. Me hablaron de una forma tan hermosa, tan convincente, que terminé vendiendo mi carro, mi casa, y entregándolo todo a la familia de Cristo. Recuerdo a un compañero, creo que se llamaba Joseph. Él no quiso vender su auto. Después de eso, nunca volvió. Los hermanos dijeron que Charles Boyd, el encargado de los diezmos, lo había expulsado. Pero ahora ya no sé qué pensar. Finalmente un nombre empezó a repetirse en todos los caminos: Charles Boyd. Se comprobó que Boyd tenía depósitos constantes en sus cuentas y un patrimonio elevado para alguien que predicaba el desapego total. ¿Eran los diezmos? Pero había algo más. Mucho más. Charles Boyd no era solo el encargado del dinero. La investigación confirmó que la secta fue fundada y liderada por Charles Lightning Boyd, un hombre que afirmaba ser una figura mesiánica. Había sido arrestado en varias ocasiones y pasó largos periodos en instituciones psiquiátricas. Cuando los investigadores intentaron ubicarlo, llegó una noticia devastadora. Charles Lightning Boyd había muerto en 2007. Con su muerte, el núcleo principal de The Christ Family desapareció, y muchas respuestas murieron con él. Pasó casi un año, hasta que en 2022 finalmente el ADN de Holly Marie pudo ser rastreado. Existía un registro, una adopción. Los investigadores revisaron archivos de una iglesia en Arizona, el lugar donde la bebé fue abandonada, y los documentos de su adopción legal posterior. Luego cruzaron esos nombres con bases de datos de genealogía genética. Así apareció una mujer en Oklahoma. Su ADN coincidía con la familia Clus-Lynn. El 8 de junio de 2022, las autoridades organizaron una reunión por Zoom antes del encuentro en persona. Holly fue informada apenas horas antes de esa llamada. Hasta ese momento creía que sus padres biológicos simplemente la habían abandonado. Al verla en pantalla,
Su abuela biológica, Donna Casasanta, lo supo de inmediato. El parecido con su hija Tina era imposible de negar. La familia solo pudo decir una cosa: Dios nos ha devuelto a Holly. Ese mismo día la policía le confirmó a Holly quién era realmente. Y era también el cumpleaños de su padre, Dean. La familia lo entendió como un regalo del cielo. Hoy Holly mantiene una relación cercana con sus tíos y abuelos biológicos. Está recuperando una historia familiar que estuvo perdida durante décadas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero por los errores cometidos en 1981, este caso nunca pudo tener un cierre verdadero. No fue un final justo, fue un final agridulce. La muerte de Charles Lightning Boyd sepultó las respuestas y con ellas la posibilidad de justicia. La policía concluyó que Charles Boyd habría acabado con la vida de la pareja tras negarse a entregar su automóvil, y que la mujer conocida como Hermana Susan podría haber sido su pareja. Pero todo eso nunca pudo comprobarse, porque el hombre que tenía las respuestas ya estaba muerto. Y en este caso, la verdad llegó tarde, pero la hija volvió a casa. Saber que mis padres me amaban y que nunca me abandonaron me dio una paz imposible de describir. Pero esa paz convive con una tristeza inmensa. Me arrebataron a mis padres, me robaron el futuro que pude haber tenido con ellos. Esto fue devastador para mí. Crecí sin respuestas, sin saber quién les hizo daño ni por qué. Hay demasiadas preguntas que nunca tendrán respuesta. Demasiado dolor acumulado con los años. Todo lo que ocurrió es profundamente triste y es una herida que nunca termina de cerrar.